Bienvenidos a nuestro servicio en vivo a través de Facebook. Gracias por acompañarnos. Así que ve por tu Biblia, trae un amigo y vamos a escuchar la palabra de Dios. El siempre poder compartir con ustedes. Yo quiero decirles, hermanos, que para que nosotros podamos ser bendecidos y que la oración de Dios, el momento en que proponemos orar a Dios, Dios contesta. Dios es un Dios que, hermanos, oye el clamor de sus hijos. Pero hay algo que a veces detiene, hermanos, la bendición sobre nuestras familias, sobre nuestros hogares. Y esa es la actitud, hermanos, la actitud que tiene el corazón del hombre para no poder perdonar a su prójimo. Y yo quiero hablar sobre este tema en esta mañana, tomar los minutos que me restan de esta hora para compartir con ustedes perdonando a otros. Esta es mi plática para ustedes que están en línea, ahí donde nos miren en Facebook, en YouTube o en alguna otra plataforma, Instagram. Queremos decirles que debemos desarrollar una actitud de perdón. Hermanos, tener un carácter, hermanos, lleno del amor de Dios, transformado por el amor de Dios, por el poder de Dios, para poder perdonarnos unos a otros. Dijo Santiago, el apóstol Santiago mencionaba diciendo esto, que si alguno no ofende en palabra o en obra, este es varón perfecto. Y hermanos, no hay varón perfecto. Es más, no hay perfecto, no hay ninguno que es perfecto. Aunque se llame perfecto, porque no vaya a levantar usted la mano. Una vez les dije en una iglesia, no hay perfecto aquí. Y uno levantó la mano y dijo, sí, hermano, yo me llamo Perfecto Rodríguez. Casi le quería aventar con el celular, hermano, así como un frisbee. Pero no, hermanos, porque no hay perfecto. No hay justo, dice el texto en Romanos 3:10, no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, por esa razón, mis amados hermanos, Dios quiere que nosotros, por la gracia de Dios y por el poder de su Espíritu Santo, cediendo nosotros toda nuestra voluntad al Señor, podamos ser cambiados en nuestro carácter para poder tener y desarrollar una actitud de perdón hacia nuestro prójimo. Mayormente a nuestro esposo, a nuestra esposa, o a nuestros hijos, o a nuestros vecinos. Es necesario, hermanos, tener ese desarrollo en nuestra vida cristiana. Algunos tenemos el fuego muy por encima. Les diré, algunos tenemos el fuego muy por encima. Hermanos, es decir que hermanos, que algunos que casi que no nos miran, hermanos, que no nos digan, que no nos insistan, porque casi de nomás nos miran. ¿Qué me mira? Así estamos, hermano. De mírame y no me toques. Estamos así como sacamos luego las 20 uñas. Aunque tenemos 10, 5 y 5 en las manos, pero pareciera que tenemos 20 uñas, hermano. Nos vamos luego a la yugular. Luego somos crueles, hermanos, a veces en el trato con las demás personas. El Señor Jesús dijo que nos amáramos unos a otros. No que nos armáramos unos contra otros, sino amáramos unos a otros como el Señor nos amó. La Biblia dice que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y en este sentido, hermano, en esa dirección debemos amar a nuestro prójimo. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, Mateo capítulo 18, verso 15, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no lo oyeres a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatáis en la tierra será desatado en el cielo. Miren la forma en que se aplica el atar y desatar en el cielo. Tiene que ver con el perdón, hermanos, hacia nuestro hermano. Es decir, que si nosotros no perdonamos a nuestro hermano, sabe que lo atamos, lo tenemos prisionero.
La actitud no perdonadora en nosotros, hermanos, o el carácter no perdonador en nosotros, hace que la persona quede atada y no tenga libertad de adorar a Dios, de exaltar su nombre, de bendecir a Dios como debe de ser. Entonces, hermanos, se ata a esa persona en el sentido de que nosotros no perdonamos a ese hermano o a esa hermana. La Biblia dice que sigamos un patrón. Si tu hermano peca contra ti, amonéstalo, habla con él. Y si no te oye, dice, llama a 2 o 3 testigos, porque en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Pero si no oye también a ellos, a esos testigos junto a ti, entonces llévalo a la iglesia, tráigalo a la iglesia como si fuera una forma de corte, y donde la iglesia hace un juicio. Aunque algunos dicen, no debemos juzgar. No, hermanos, hay que arreglar las cosas. Y hay que poner las cosas en orden de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces tráelo a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, ese hombre sigue con esa actitud de ofensiva, de maltrato, de crueldad, de necedad, o esa persona, esa mujer o ese hombre, dice la Biblia, entonces ténganle como un publicano y un pecador. Uno que no quiere sujetarse al propósito de Dios, a la voluntad de Dios. Uno que no le importa el señorío de Cristo. Y la Biblia dice entonces que porque todo lo que atamos en el cielo, en la tierra se ata en el cielo. Y todo lo que desatamos en la tierra también se desata en los cielos. En ese sentido, hermanos, Dios dice que lo hagamos así. Entonces Pedro se acercó y le dijo, Señor, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y Cristo le dijo, Pedro, no te digo que hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces es una cuestión de multiplicación. Hermanos, es una palabra que el Señor da y dice, siempre tienes que tener una actitud de perdón. ¿Cuántos están aquí, hermanos? O ya se fueron. O están pensando, ¿cómo le voy a hacer si Dios dice que le perdone? Amén. ¿Cómo le voy a hacer para yo reconocer que yo soy el faltista? Y entonces voy a empezar a poder entender que Dios me dice que no hay un número de 7 por 7, hermanos, 490 veces, 70 por 7, sino, hermanos, una actitud de perdón, hermanos, hacia nuestro prójimo. Usted puede decir, pero la paciencia se me ha agotado. Y ya es lo de siempre, la misma canción. Yo no puedo ya perdonarle a este hombre o a esta mujer o a este vecino, a esta vecina. Ya me colmó el plato, estoy ya hasta arriba, mi paciencia se agotó. Pues hermanos, le tengo una noticia, no podemos rendirnos ante eso. El Señor nos dice que nosotros podemos desarrollar una actitud de perdón. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta 490 veces? No, hasta siempre. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque el hecho de que nosotros no tengamos una actitud de perdón hacia nuestro prójimo, hermanos, estamos nosotros aprisionando a la persona a que no tenga libertad de adorar a Dios. Y hermanos, mire qué tremendo es eso. Porque Dios merece, hermanos, que lo adoremos con libertad, con gozo, con voluntad propia, hermanos, y así en esa libertad y en ese amor podamos levantar nuestras manos al cielo, nuestra canción al cielo, y podamos decirles, Dios, te amo y te bendigo. Pero cuando hay ese conflicto en la vida de usted, en la vida del prójimo, con el prójimo, hermanos, entonces usted tampoco puede alabar a Dios. No solamente usted ata a la otra persona, sino también usted se ata. Y entonces hay una amargura en su corazón, hay una tristeza en su alma, y entonces no puede alabar a Dios. Y esa oración tiene estorbo. Y le voy a decir esto, tiene estorbo su oración. Se lo voy a compartir. Por eso el reino de Dios, dice la Biblia, que es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos, hermanos. Algo así como 10 billones de dólares. 10,000 talentos, una cantidad que este siervo no podía pagarle. Era tanta la deuda, hermanos, que este hombre, dice la Biblia, que le pidió que pues se le perdonara.
comenzando a hacer cuentas, dije, este hombre le debía 10,000 talentos, una cantidad exagerada en dólares. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El Señor le dijo, bueno, como no puedes pagar, el Señor ordenó venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagara la deuda. Era vender su familia como esclavos. Y este hombre dijo, paciencia, mi Señor, yo se lo pagaré. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Una deuda que no podía, imposible de pagar ese hombre, con una sentencia de que toda su familia fuera siendo esclava, vendida como esclavos, para poder quizás recompensar en algo esa deuda. Pero él le rogó y el Señor fue movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo que halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Hay cuenta que unos 10,000 pesos, 10,000 dólares. Él debía 10 billones, pero se le perdonó. Y luego al que le debía 10,000 dólares, pues lo agarró del cuello y le dijo, págame. Y el otro le dijo, pues perdóname la deuda, o yo te lo pago, o dame oportunidad. Y él dijo no, sino que lo metió a la cárcel y fue muy cruel con él. Entonces algunos de los siervos de aquel señor rico le dijeron, mira lo que hizo tu siervo. Tú le perdonaste una deuda grandísima, imposible de pagar. Y saliendo vio uno de sus siervos y casi lo mata porque le debía algo muy mínimo, una deuda mínima. Y dice, tráiganmelo, siervo malvado. Ya cuando está frente a él le dijo, ¿no te perdoné yo una deuda grandísima a ti? ¿Cómo es posible que tú no pudieras tener una actitud de perdón para con tu consiervo? Dijo, mira, ¿sabes qué? Te van a llevar a la cárcel y ahí pagarás hasta el último centavo. Mis amados hermanos, esto es lo que el Señor nos enseña. Nos enseña, hermanos, que la deuda que nosotros teníamos como pecadores delante de Él era imposible de pagar. Ni nuestra mejor buena obra podía justificar algo de nuestra deuda. Nuestras obras, hermanos, ante el Señor, tratando de justificarnos, eran como suciedad y como trapo de inmundicia. Y no había forma de que nosotros pudiéramos, hermanos, solventar algo de esa deuda. Jamás, imposible, ni esta vida ni en otra. No podríamos haber pagado esa deuda tan grande. Hermanos, Dios nos la perdonó en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos la perdonó totalmente. Perdonados, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Porque mire, hermanos, el perdón que trae Cristo a nuestras vidas nos trae paz con Dios y con los demás. Hay cuenta que empieza una nueva vida y tenemos paz los unos con los otros por el perdón que Dios nos ha dado. Entonces igualmente, hermanos, nosotros, aquel que nos ofende, aquel que nos ha quizá decepcionado, lastimado en algo, podemos nosotros también perdonarle. Debiéramos nosotros también perdonarle. Recuerden las palabras del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, cuando, hermanos, allí en Lucas capítulo 23 versículo 34, Él exclamó diciendo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esa fue la expresión de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Padre, perdónalos. Al Padre pidió perdón por nosotros. Qué extraordinario, hermanos, que el Señor, siendo nosotros sus enemigos, siendo nosotros hombres y mujeres alejados de Él y de sus promesas y de su plan, de su propósito, hermanos, en ese plan y propósito Dios nos perdonó nuestra deuda, la cual era muchísima. Yo quiero que volteen su Biblia a Marcos capítulo 11, versículo 25, porque quiero ir continuando con esta expresión de perdónanos o perdonémonos unos a otros. Marcos capítulo, le dije 11, 25. Y dice el texto así en Marcos 11, 25. Cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo en contra alguno. O sea que la oración, hermanos, es valiosa, hermanos, tremenda. El efecto y el poder en la oración. Y somos una iglesia que fomenta mucho la oración y les animo a que
en los servicios de oración vengan. Los miércoles son servicios de oración. La oración en casas, pronto las hermanas van a estar reuniéndose, hermanos, de nuevo, y lo quisiéramos ver pronto también en casas, pero lo estarán haciendo aquí en el templo por el espacio más amplio, más grande. Pero la oración tiene poder, y la oración, hermanos, es la forma en que nos comunicamos con Dios y tenemos esa comunión con Él, y le pedimos su bendición para nuestra familia, para nuestro hogar. Pero dice el texto que ahí, cuando nosotros estemos orando y nos acordamos que tenemos algo en contra de nuestro hermano, dice la Biblia, pues entonces dice, cuando estés orando, perdonad, o sea, tener una actitud de perdón. Porque si nos acordamos ahí en la oración que tenemos algo contra el hermano, o contra la hermana, o contra alguien, nuestro prójimo, entonces perdonad. Eso es lo que dice el Señor. Esa parte es así clara, perdonad. Si tienes algo contra tu hermano, contra tu prójimo, perdona. Puede haber sido una ofensa muy grave, puede haber sido un abuso muy extremo. Hermanos, Dios dice, déjamelo a mí. Porque, hermanos, una de las cosas que hacemos cuando no perdonamos, le estamos diciendo a Dios, Dios, yo soy mejor que tú. Fíjense, porque si Dios perdonó nuestros muchos pecados y nosotros no podemos perdonar una ofensa, entonces usted o yo soy mejor que Dios. Jamás. No podemos compararnos con Dios. Es más, Dios no permite que usted y yo nos comparemos con Él. Aunque Él se hizo carne y habitó entre nosotros, Él se hizo hombre de carne y hueso como nosotros, pero no es igual a nosotros. Es Dios. Es Dios en la carne. Y Dios no comparte su gloria con nadie. Entonces usted y yo no podemos ponernos en el lugar de Dios. Por eso, si estamos en oración o vamos a ir a orar, algo de los que detiene la oración o que no es escuchada nuestra oración es, hermanos, el asunto de no perdonar. La Biblia dice, primera de Pedro capítulo 3, por el verso 7, dice, hermanos, en el matrimonio, en el hogar, en la pareja, dice así, que sea tratada la mujer como vaso frágil, la mujer respete a su marido, los maridos amen a su esposa como Cristo la amó. Y luego nos dice, y no se agarran del chongo. Bueno, esa es la versión mía en ese sentido de interpretación. No se agarren del chongo. Hermanos, dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Si algo estorba, hermanos, oiga bien, la palabra o la oración, la súplica, el ruego de usted ante la presencia de Dios, es que usted, hermanos, en su hogar no se trate bien, o no hagan las cosas como Dios manda, como Dios requiere, en el trato con su esposo, con su esposa, con sus hijos. Este no es un asunto de que sea perfecto, de que sea el super santo de la iglesia triunfante o la super santa de la iglesia triunfante. Aquí se trata, hermanos, de que seamos, oiga bien, ese matrimonio saludable, esa familia de Dios que ama y respeta y reverencia el Dios Todopoderoso y que se esfuerza por obedecer a su Dios, que se esfuerza por hacer la voluntad de Dios, porque Dios, hermanos, es digno de gloria, digno de ser alabado, digno de ser agradado por nuestras vidas. Que un hogar donde se representa, hermanos, lo que es Dios. Por mire, el texto nos gusta mucho cuando dice, si dijeres este monte, quítate y échate a la mar, y no dudas y no crees lo que dice, será hecho. Y decimos, en el nombre del Señor yo puedo mover montañas. En el nombre del Señor yo creo que pueden ocurrir cosas extraordinarias, por supuesto. Pero, hermano, si está enojado con su prójimo, la oración de usted no mueve nada. ¿Me está siguiendo o ya se me fue? La oración de usted no mueve nada. Necesita, hermanos, estar en paz con Dios y con los hombres, porque a paz nos llamó el Señor. Y este es el lema en todas las iglesias de Dios: a paz nos llamó el Señor. No a paz. ¿Me explico, hermano? No a paz, así de pam. No a paz. No a pellizco y golpe y patada y metida de pata. No, hermanos, a paz nos llamó el Señor.
la paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero es que ya no lo aguanto, pastor. Alabado sea Dios. Que ya no lo aguanto. No, pues hermano, aguántese. Porque Dios, hermanos, oiga bien, nos da esa bendición de desarrollar, hermanos, una vida de perdón, de amor. Y quiero ir concluyendo. Efesios capítulo 4, versículo 32. Efesios capítulo 4, versículo 32. Déjame se lo leo porque no quiero echarle cuentos. Ahí donde está usted, amigo, amiga, quizás las ofensas que has recibido, el maltrato del prójimo, puede ser de un padre, de una madre, de un familiar. De pronto te han superado, pero quiero invitarte a que confíes en el Señor, que Él es el único que puede darnos su gracia para poder nosotros ser vencedores. Efesios capítulo 4, versículo 32. Dice el texto así: sean benignos. Dice, sed benigno. La palabra, la contraparte es maligno. Sean benignos unos con otros. Porque si no dijera la versión pagana, sería sean malignos unos con otros. O sea, agárrense del chongo, dense con todo. Pero aquí dice el texto: sean benignos, muestren la bondad, muestren la amabilidad. Esta no es la palabra del pastor, esta es la palabra de Dios. Sean benignos unos con otros. Y luego dice misericordiosos. Mire, la palabra misericordia es que hacemos las cosas no porque la otra persona merece. Yo les dije que un día mi hijo, no sé si fue Joel o Josué, que trajo una calificación de su primaria donde había 10 palabras, y las palabras eran saberlas escribir bien y deletrearlas bien. Y luego me encontré que venía mi hijo muy contento y me dijo: tengo un 10. Mira, pa, tengo un 10. Me saqué un 10. Pero ahí en letras rojas había corregido la maestra una palabra, y luego le había puesto con números rojos el por qué. O sea que había una palabra equivocada, hermanos, pero la maestra tuvo misericordia de mi hijo. No le dio lo que merecía, no le dio la calificación que merecía. Se la acomodó, le cambió una S. La S la puso al final, y luego la A se la puso adelante, y la corrigió y se la puso así con corrector, y le dijo: aquí está tu error, pero como quiera, hijo, te voy a poner un 10. Esa es misericordia, hermanos. Le tuvo misericordia. Entonces nosotros debemos mostrar misericordia. Merece que me lo coma con una salsita así picosa, pero voy a tener misericordia. Amén, hermano. Amén, hermano. Amén. Algunos lo están entendiendo. Y dice: perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Perdónese como Cristo también a nosotros nos perdonó. Como Dios nos perdonó, amigo, amiga, nos dio un perdón maravilloso. Colosenses 3:13, y ya termino con este texto. Colosenses 3:13. Colosenses 3:3. Dice el texto, dice: soportándonos. Híjole, qué lindo es el Señor.
soportándonos. Hermanos, sopórtese, hermano. Sopórtese, aguántese como los meros hombres. Amén, hermano. Dice ahí, aleluya. Soportándonos unos a otros. Y luego dice, y perdonándonos unos a otros. Y si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Soportémonos, hermanos, y perdonémonos unos a otros. Como aquel compositor que dijo, pues no, yo no soy monedita de oro. Hermanos, otra vez les digo que el carácter de nosotros tiene que ser moldeado. El carácter de nosotros tiene que ser día a día cambiado. Y es en la obediencia, mire, y le voy a explicar cómo es cambiado el Señor en nuestro carácter, cómo lo cambia. Mire, ya tenemos los recursos de la palabra de Dios que nos dicen cómo comportarnos, amén. Número 1. Número 2, tenemos a Cristo en nuestra vida. ¿Cuántos lo tienen? ¿Cuántos lo tienen? Número 3, tenemos el Espíritu Santo, porque no es posible, hermanos, que nadie nos controle y que nadie nos cambie, hermanos. No. Miren, esposas, ustedes no van a cambiar al marido. Hermanos, alguien dijo, hay personas que aunque los vuelvan a amasar, dijo uno, no cambia, oiga. Pero aquí no se trata de que usted tenga la tarea de cambiar al esposo. No se la pase tratando de cambiar al esposo, ni esposa trate de cambiar a la esposa, esposo a la esposa. El único que nos hace esos cambios es Dios, el Todopoderoso, que llega a nuestras vidas y que hace un cambio radical en nuestras personas. El que maldecía ya no maldice, ahora bendice con su boca. El que robaba ahora trabaja con sus manos. El que andaba en tinieblas ahora anda en la luz. El que era un violento y grosero y sarcástico y mal hablado, hermanos, ahora Dios le pone su palabra en su boca, en su corazón. Y cambias. Ahora, como dice el dicho, pero si persisten las molestias, pero si persisten los síntomas de un carácter irreverente, de un carácter grosero y de un carácter ofendedor, un carácter que lastima, déjenme le digo algo. Mire, hermanos, porque somos selectivos. ¿Sabe qué ocurre? Mire, usted puede haberse agarrado del chongo con su prójimo o con su esposa. Vamos a ponerlo en este sentido, la esposa, que es la más cercana, o el esposo. Y luego le habla a la amiga o le habla al amigo, y luego usted contesta, usted se agarró, que no te quiero, que te odio con odio jaroche, que no te puedo ver, que vete y fuera, y hazte de aquí, y luego le habla al amigo o la amiga y dice, hola manito, ¿cómo estás? Hola manita, ¿cómo estás? Y dice, oiga, ¿por qué no sigue hablándole así al amigo o a la amiga también? Así como acabado o si le habló el patrón, hermano, si le habló su patrón, su superintendente o su jefe, después de que usted se agarró el chongo, así como esa conversación que le dije que tenía tan... Y que usted le diga al patrón así también, ¿para qué me habla? No me ande hablando, es que no quiero saludarle, no quiero hablarle. ¿Verdad que no lo dice? No, ¿cómo está, patroncito? ¿Cómo está, patrón? ¿Qué se le ofrece mi jefe? ¿Qué se le ofrece mi jefa? ¿Vamos a trabajar? Sí, vamos a trabajar. Dice nomás. Lo que pasa, hermanos, es que en el carácter somos selectivos. Somos selectivos. En nuestra forma de comportarnos, nos comportamos mal con los que queremos comportarnos mal. Pero quiere decir que nos podemos comportar bien. Porque si usted va y le grita al jefe el lunes en la mañana, hermano,
hermano, lo pone patitas en la calle. Vámonos de aquí, sáquese de aquí, fuera de aquí. Me están siguiendo, hermanos, o ya se me fueron, algunos ya se fueron. Si usted es selectivo en su carácter, quiere decir que puede cambiar. Usted puede cambiar porque Dios le ha dado el poder, hermanos, de dominio propio. Le ha dado el poder, hermanos, para controlar su temperamento y para decirle a su esposa, a su esposo: te amo, hijito, te amo, viejita. Y vamos a seguir adelante los dos juntos, haciendo su voluntad. Bendito sea el nombre de Dios. Porque en ese momento, hermano, le das una bofetada a Satanás. Fuera, diablo, de aquí, vámonos. No tienes negocio con mi hogar, no tienes negocio con mi familia. Fuera, en el nombre de Jesús. En ese momento que quieres arrancar la cabeza, dice: no voy a hacer eso. Padre, bendice a mi esposa. Aleluya. Y aunque ella esté así como que no quieres que la abraces, tú dile: la amo, viejita, te amo, y yo también. Y aunque se ponga de morado y morada, usted diga: Padre, bendice a mi mujer. Porque así le estás dando un golpe en los dientes a Satanás. Le está diciendo: Satanás, fuera de mi casa, fuera de mi hogar. Y dices: voy a desarrollar una actitud de perdón para mi familia. No importa la ofensa que te haya hecho, hermano, te perdono. Ahí con sus ojitos cerrados, dígale a Dios: gracias, porque esta mañana tú has hablado a mi corazón. Tómele la mano al esposo, a la esposa. Tómele la mano al que está a su lado. Y porque si esta mañana discutió usted con él o con ella, tómele la mano, tómele la mano. Y dígale: Padre, perdónanos. Ayúdanos, Señor, a estar en paz unos con otros. Porque si tú no, después tú no vas a contestar nuestras oraciones. Perdónanos, Señor. Y cada vez, Señor, que ofendemos a alguien, ayúdanos a pronto volvernos en paz con ella. Y que tu gracia fluya, que el poder de tu Espíritu Santo fluya en medio de nosotros. Y que los milagros y las montañas se muevan, esas montañas de problemas se vayan a lo profundo de la mar. Y le demos una patada a Satanás, echándolo fuera de nuestras vidas. Ayúdanos a practicar, Señor, el perdón unos con otros. Bendícenos y llénanos de tu paz. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Celebramos a Cristo. Hermanos, adelante con el Señor. Yo sé que es una lucha, una batalla que vamos a tener triunfo, victoria. Hermanitos, gracias a todos aquellos que están ahí en línea. Que Dios los bendiga, los guarde, les amamos. Que la bendición del Todopoderoso sea con ustedes. Nos despedimos. Bendiciones.